Como hemos podido ver en los videos anteriores, el origen del mal tiene muchas circunstancias, motivos y raíces. Algunas de las circunstancias y motivos es el haber escuchado a la gente equivocada, como cuando escuchamos a Charles Darwin con la teoría de la evolución, o cuando escuchamos a George Gamow con la teoría del Big Bang o la gran explosión, o cuando escuchamos inclusive a Madeleine Murray O'Hair de que expulsáramos a Dios de las escuelas y las universidades. E incluso también tenemos la conducta irreprochable de algunos líderes religiosos que tienen poco que desear, y si caen los que tienen que propagar y mantener la fe, muchos más van a caer. En este video, que es el video número 4 sobre el origen del mal, vamos a tratar lo que es la infestación. Cabe anotar que muchos líderes religiosos, no todos, pero algunos judíos, pastores protestantes y sacerdotes católicos, que no están de acuerdo con la infestación, ni mucho menos con la posesión demoníaca. Inclusive dicen de que es una doctrina equivocada. Pues bien, a esto yo le digo que la doctrina equivocada es lo que no figura en el libro de la vida, que es en la Biblia. De hecho, en la Biblia figuran más de 72 versículos que nos hablan de los espíritus impuros y los demonios. Incluso Jesucristo fue el primer que reprendió espíritus impuros y hizo exorcismos expulsando demonios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Sobre espíritus inmundos, analice cuidadosamente Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces él dice, volveré a mi casa donde estaba. Analice también Mateos 12:43 e incluso analice Marcos 1:23-24. Y he aquí que estando en la sinagoga, uno de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Esto es solo por mencionar algo básico, algo común que podemos leer en la Biblia. Y sobre los demonios, ¿qué podemos decir? Le hace lo que es Marcos 16:9, donde dice, y después de haber resucitado muy temprano, al primer día de la semana, Jesús se le apareció a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Le hace, analice Lucas 8:30, donde dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Legión, porque muchos demonios estamos dentro de él. Léase también Marcos 1:39, y fue por toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Queda con esto bien claro lo que es la existencia de los espíritus y los demonios apoyados precisamente en la Biblia. Analice cuidadosamente lo que es Primera de Samuel 16, en versículos 14 y 15, donde dice, y el espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de Dios que te atormenta. No estás por demás hacer una aclaración que en el Antiguo y Nuevo Testamento los espíritus aparecen con conceptos de pureza, como espíritus de sabiduría, espíritu de juicio, espíritu de gracia, espíritu de oración, etc. Y en el Antiguo Testamento con conceptos negativos como espíritu de fornicación, espíritu de impureza, espíritu de confusión y espíritus malos que encontramos en 1 Samuel 16, 14, 15. Si desea entender bien este tema, yo le aconsejo que tenga una Biblia a su mano o acceso a internet. ¿Para qué? Para que pueda mirar y preguntar, verifique lo que usted pueda escuchar, ¿para qué? Con el objetivo de que quede bien informado. Ahora, es bueno que tenga un buen concepto de lo que es la palabra trasfondo. ¿Qué es la palabra trasfondo? De una persona, de una cosa, de un suceso, de algo. Por ejemplo, le voy a explicar lo que es el trasfondo de una silla, posiblemente donde usted puede estar sentado ahora. Una silla está hecha de madera. ¿De dónde viene la madera? La madera es viene de una continuación que es de un árbol. Este es el trasfondo. ¿Y cuál es el origen del árbol? Es la tierra. El trasfondo de la silla es la tierra. De eso precisamente se trata esto sobre espíritus y demonios, el cual seguimos tratando. Ahora, ¿cómo llega una infestación espiritual? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Existen muchas y variadas formas y voy a mencionar las más conocidas. Por medio de la sexualidad, por medio de la fornicación, por medio de la infidelidad y la depravación sexual.
por medio de la práctica de la brujería. Cuando practicamos brujería en ouija, hechizos, el famoso quereme y todas estas cosas que atentan contra la moral y la espiritualidad del ser humano. Por medio de la música diabólica, el rock pesado, el heavy metal, el rock extremo, el black metal, etc. Por medio de la drogadicción, porque la droga te hace perder tu identidad, el dominio propio, y esto a la vez te hace hacer ciertas cosas, te hace romper códigos y claves que le dan acceso a los demonios para hacer de ti, de tu cuerpo, de tu espíritu y tu alma lo que a ellos les plazca. Por medio del culto a Satán, hoy en día hay mucha gente que le da culto a Satán de todas las maneras y de todas las formas, como hemos visto ya en algunos estados y en algunos países. Ahora, ¿qué es una infestación espiritual? Existen varios niveles de infestación espiritual. Yo voy a mencionar el más común y conocido, que es cuando una persona es infectada por uno o varios espíritus. Estos espíritus inducen a esta persona a hacer conductas que atentan contra su bienestar espiritual y mental, como conductas sexuales aberrantes, sexo con animales, demasiadas parejas sexuales, ¿qué más? La pérdida de identidad como el homosexualismo, el lesbianismo y por último lo que es la adoración y el culto a Satán. Esto lo hace con la finalidad de entorpecer, de cegarte y no dejarte ver cuál es el propósito para que Dios te trajo a ti en esta vida, porque todos tenemos una misión espiritual que hacer, y ese es precisamente uno de los propósitos de los espíritus y los demonios: cegarnos y bloquearnos el camino para el entendimiento con Dios. Muchos espíritus malignos actúan de cuenta propia, otros son utilizados por brujos, hechiceros y espiritistas. Los espiritistas son especialistas en estas cosas. Igual, hechiceros, brujos. Otros espíritus son enviados hacia ti. ¿Por qué razón? Porque tú te lo ganaste, porque no haces caso, porque has sabido, conoces las instrucciones, conoces la ley, sabes cómo actúa, por qué razón, y insistes en tu conducta. Entonces uno de esos espíritus o demonios es mandado hacia ti. ¿Por qué? Porque te lo ganaste. Muchos espíritus buscan la redención, son arrepentidos. Otros, porque saben que no tienen salvación, entonces buscan vengarse de Dios. Y por esta razón infectan las personas con la finalidad de destruir y entorpecer la creación de Dios y el propósito de Dios contigo aquí en este planeta, para que no puedes cumplir para que estás nuevamente. Esto es muy común, porque recuerde que la guerra es espiritual. Ahora pues podemos concluir por las dos principales líneas que llegan estos espíritus malignos y demonios, es por medio de la sexualidad y la hechicería. Ahora, ¿y quiénes son estos espíritus? ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se originaron? Veamos las causas desde el principio. Desde que Caín mató a Abel, en el planeta Tierra se empezó el mal espiritual, induciendo al hombre o al mismo hombre a hacer las cosas en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y en contra de sus propósitos. Y los espíritus malignos son aquellas personas que han sido tremendamente malas, que nunca se arrepintieron de sus actos y que incluso blasfemaron contra Dios. Quedan condenados y inclusive se les permite actuar en contra de la persona que insiste en hacer el mal. ¿Con qué razón? Para que el juicio de Dios sea justo y el juicio por venir sea justo entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Ahora, vamos a ver voy a mencionar unos cuantos espíritus que se originaron y que siguieron en una escala, reclutando más espíritus para hacer el mal. Tenemos el espíritu de Amalek. Amalek significa maldito de Dios. ¿De dónde viene este espíritu? Muy bien, tenemos que a Esaú era el hijo rebelde de Isaac. Esaú tuvo varios hijos e hijas, pero entre sus hijos tuvo uno que se llamó Elifaz, quien a la vez tuvo hijos e hijas, y entre una de sus hijas se llamaba Timna. Timna, al crecer, quería emparentarse con la parentela de Jacob, pero no pudo encontrar marido, por ningún lado encontraba marido. Entonces decidió nada más y nada menos que ser concubina de Elifaz, su propio padre. Entonces de esta relación nació Amalek.
es decir, el padre de Amalek era a la vez su abuelo. Esto nos afirma el origen de las maldiciones generacionales descritas en el capítulo y versículo que aparece en pantalla. Analice lo que es Éxodo 17:8 y después 1 Samuel 27:7. Encontrarás a los amalecitas que son descendientes de Amalek. El espíritu de Amalek se opone a los propósitos de Dios y por ende a los propósitos tuyos en tu misión en este planeta. ¿Con qué? Con la rabia, la soberbia, la traición y la infidelidad. Dios dijo, hay que destruir a Amalek a cualquier costa. Léase 1 Samuel capítulo 15 versículo 3. Pero no siguieron las órdenes de Dios. Muchos no destruyeron a Amalek como él había dicho, y por esto hoy el espíritu de Amalek causa inclusive mucho más daño que en un principio. Ahora veamos otro de los espíritus y demonios más perversos que puede existir, el espíritu de Lilith. Este figura en la escritura en el libro de Isaías capítulo 34 versículo del 14 y 15. El nombre de Lili viene del asirio babilónico Lilitú. Lili significa demonio femenino o espíritu impuro del viento. En hebreo viene del nombre Ligid o Lilith, que significa monstruo o nocturno. En los ritos satánicos, Lili es considerada como la reina del círculo mágico y conlleva con Julio la lujuria, la seducción, la desesperación y el sadomasoquismo. E incluso muchos estudiosos ocultos aseguran que Lili fue la que sedujo a Eva en el paraíso. La potestad del espíritu de Lili lo que hace que cuando ingresa a un cuerpo lo intoxica cada vez más, porque el nivel porque ella busca llevar a la persona es a que esté alojada en lo más alto grado de destrucción posible. Por eso, por eso y por medio de esa intoxicación busca una contaminación de tal grado que ésta pueda ser un vínculo de contaminación hacia otras personas, siendo esta la tragedia de esta potestad. Intoxicar, contaminar, para que se convierta en un vehículo de contaminación masiva. También inclusive trabaja en los sueños con otros espíritus más bajos que ella, y es lo que nosotros llamamos como los espíritus incubos y los espíritus subcubos. ¿Cómo entra esto? Existen códigos y claves espirituales en la Biblia que nosotros ignoramos y desconocemos, y muchas veces los violamos sin darnos cuenta, y le abrimos las puertas ¿a quién? A estos espíritus impuros e inclusive a los demonios, para que tengan acceso así, ¿a dónde? Hacia nosotros, hacia nuestro nivel espiritual. ¿Con qué? Con el adulterio, con la pornografía, con la fornicación, con la masturbación, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo y también el sexo con animales. Y entre más prácticas, más bajo vas cayendo. Los espíritus incubos y subcubos son aquellos que te inducen a tener sueños eróticos, los famosos sueños mojados, que inclusive muchas veces no te das cuenta si es algo realidad o si fue fantasía, e incluso te incitan a la masturbación. Así que ya sabes con qué estás luchando. Ahora vamos a ver otro espíritu muy perverso, y son demonios seductores y el espíritu de Jezabel, deslealtad, sexo, destrucción y muerte. El término Jezabel proviene de la Biblia, de los libros 1 y 2 de Reyes específicamente. Jezabel era una princesa de Sidón, un reino al norte de Canaán. Era conocida como la maligna y controladora esposa del rey Acab, quien gobernó sobre el reino del norte de Israel. Jezabel tenía un espíritu muy fuerte, torcido y provocador en ella, de ahí el nombre del espíritu de Jezabel. La historia de Jezabel es la siguiente. Acab, hijo de Onri, reinó sobre Israel y Samaria por 22 años. Y como si fuera poco, al andar en los pecados de Jeroboam, hijo del rey de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etobal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal, a quien adoró. E hizo un altar para Baal en la casa de Baal, traicionando a Dios. Ciertamente, no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Mataba y perseguía a los profetas, mientras su mujer disfrutaba por esto. Entonces Dios habló en 2 de Reyes 9:7: Tú herirás la casa de Acab tu señor,
para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor, derramada por las manos de Jezabel. Y le habló también a Jezabel en Primera de Reyes 21:23. También de Jezabel ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en los muros de Jezreel. Otro espíritu de rebeldía bastante conocido y mayor influencia es el espíritu de Absalón. Absalón era el hijo del rey David. Este espíritu de Absalón se encuentra en los trabajos, más que todo en las iglesias, en los ministerios, en las familias, en los equipos de gran liderazgo, inclusive está en nuestro trabajo con los jefes. Es un espíritu de rebeldía, de deslealtad, divide matrimonios, divide familias, divide iglesias, divide ministerios, siembra contienda y ceguera. Absalón era hijo del rey David, que quería ser juez, inclusive era buscado por asesinato, pero a pesar de ser asesino quería ser juez. ¿Para qué? Para juzgar a los demás. El espíritu generalmente se mueve en alguien que tenga autoridad y que tenga poder, y está relacionado con la rebeldía, con la ceguedad, con la soberbia, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si se quiere leer, léase la historia de Absalón en el libro 2 de Samuel, capítulos 14 y 15. Estos espíritus que les he mencionado hasta ahora son algo básico, porque ellos a la vez durante la historia, durante miles de años, han ido recaudando más y más y más, incluso en nuestro éter, en una dimensión, en la dimensión espiritual, puede inclusive haber más espíritus que seres humanos. Ahora veamos la forma directa como llegan estos espíritus inmundos y inclusive hasta llegar inclusive a una posesión demoníaca. Le hablo más que todo a los que suelen ser sinvergüenzas, o a los mujeriegos y a las hombreriegas, porque las mujeres son hombreriegas, las que les gusta demasiado a los hombres, quienes acostumbran a tener sexo regularmente fuera de su casa o fuera de su pareja y tienen con una persona y con otra y suelen tener demasiadas y bastantes parejas. Deben experimentar que muchas veces cuando se tiene sexo con esta clase, con muchas personas, alguien sale después de tener la relación, sale como con un mareo, como con un desgano, un mareo, como si le hubieran pegado como con una piedra, con un bate, como pesado. Pues muy bien, usted posiblemente acabó de estar con una persona que está cargada con una energía muy pesada, con una energía, con un nivel espiritual muy pesado. Sucede que cuando compartimos sexo con una persona, aparte de compartir lo que son líquidos, saliva y sudor, también compartimos nivel espiritual. Entonces hay gente que posee un nivel espiritual muy pesado, y si esta persona con que te has acostado ha sido infiel con otra, y si es infiel con otra, y si es infiel con esta, entonces viene con una infectación espiritual demasiado grande. Entonces usted, al tener sexo con esta persona, espiritualmente quedó ¿qué? Contaminado, quedó cargado. Toda esta energía, este nivel espiritual pesado y negativo, usted quedó con eso. Inclusive una de las primeras manifestaciones es cuando uno empieza a sentir un sentido de culpa, después empieza a sentir como una soledad, muchas cosas. Gran cantidad de este nivel espiritual son demoníacos. O sea, recuerden el espíritu de Lili, recuerden el espíritu de Jezabel, recuerden inclusive el espíritu de Absalón. Todos trabajan en conjunto y concordancia, son y están bien organizados. No va a creer que son bobos o pendejos, los bobos somos nosotros, que no creemos en estas cosas, pero que realmente existen. Estas cosas nos inducen a tener mal genio, a querer inclusive desear más, porque a medida que usted ya se infecta espiritualmente, estos espíritus le empiezan a trabajar a usted su cerebro, le empiezan a trabajar su consciente, le empiezan a trabajar su voluntad, con el objetivo de que busque más. Recuerde que es un nivel de infectación de persona a persona, y ellos quieren que tú sientas más deseo, que sientas más de buscar, de ir a acostarse con la misma persona, después se acuesta con la misma, inclusive después vas y te acuestas con otra, y toda esta carga, este nivel espiritual, usted muchas veces lo lleva ¿a dónde? A su casa, al acostarse con su esposa, al acostarse con su esposo, al haber la penetración, al haber el contacto íntimo de sexo. Entonces en el momento de la eyaculación usted está pasando este nivel espiritual a su compañero, a su esposo o a su esposa sin saberlo.
después ese nivel, esa infestación sigue en su pareja, en su esposo o en su esposa, que a lo último obviamente se da cuenta de que usted está siendo infiel, de que usted está jugando por otro lado. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es lo más común que hace la gente? No, pues que si esto está haciendo, o este está haciendo esto, yo voy a hacer lo mismo, también se la voy a jugar, también voy a ser infiel. Y entonces así es como trabaja esto de la infestación espiritual, así trabajan los espíritus malignos, así trabaja Satán, cada día hundiéndonos, perdiéndonos y ensegueciéndonos mucho más. Entonces, la infestación, inclusive casi para pasar a ser una posesión demoníaca, sucede que cuando ese parche o es su amiga o es su amigo o ese amante que usted tiene le da por practicarle a usted brujería, hechicería, le da por el creme, el amarre, y obviamente que esto, cuando usted está lejos de Dios, cuando usted está lejos de un nivel espiritual limpio, le afecta. ¿Por qué razón? Porque precisamente está lejos de Dios. Estas costumbres que son tan comunes hoy en día en muchas partes del planeta son armas de doble filo. ¿Por qué razón son armas de doble filo? Porque nos infectan en todo momento y en todo sentido. Porque nos hace sentir, no solo nos hace sentir placer, sino necesidad. ¿Pero para qué? Para caer más bajo. Porque usted le va cogiendo pereza a su pareja, usted le va cogiendo pereza a su esposa, usted le va cogiendo pereza a sus hijos, usted le va cogiendo pereza a su hogar, hasta que obviamente, ¿cuál es el propósito? Destruir el nivel familiar, destruir el nivel de entendimiento y amor que puede haber entre una pareja. Es muy importante que usted entienda hasta qué punto puede llegar una infestación espiritual y por qué razón. Muchos pueden experimentar eso y precisamente desean condenarte para que dejes tus hijos, dejes tu pareja, dejes tu esposa, dejes tu hogar, dejes todas esas cosas, y te vas a... Nunca cuando se deja la esposa, los hijos por un amante, esa relación está condenada al fracaso, porque ese demonio, ya cuando tú no vales nada, cuando estás bien caído, inclusive te vas a caer más, pues entonces vas a ir en busca de otros. La infestación va permitiendo tu sexualidad, tu forma de ser, tanto en la persona como a nivel espiritual, a nivel almático, tu alma, hasta que muchas veces llegas a inclusive a sentir insatisfacción de tener sexo con la persona del otro género, y te da por tener sexo con personas del mismo género, hombres. Ahí donde nace el homosexualismo, cuando ya el hombre dice no, la mujer como que y va y se duerme con otro hombre, igual la mujer dice ese rejo ahí colgaba toda hora, toda la misma bobada, no, se va a ensayar con quién, con otra mujer, cayendo en el homosexualismo, y después de eso ya no encuentra más placer con esa misma persona y llega a tener sexo con animales. Veamos vean lo que está sucediendo y está pasando. Esto obviamente, no se preocupe, que lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra, y por esta razón Dios la tuvo que destruir. Todos estos espíritus, el trabajo es dañarnos la sexualidad, cegarnos nuestro espíritu, trabajarnos nuestra mente, confundirnos, cegarnos, embolatarnos, embobarnos y atontarnos, y buscar explicación ¿en dónde? En muchos libros que son de enunciados muy perdidos de la nueva era, del entendimiento sexual, de la libre sexualidad, de tanta teoría equivocada y enunciados equivocados que tenemos en día. El principio de estas entidades no solamente es pervertirte, sino que tú contamines cada vez más a otras personas. ¿Por medio de qué? Del sexo, incluso por medio de la brujería, si también la practicas. Estos espíritus obviamente traen lo que son ataduras espirituales que nos van dañando más, y pierdes el sentido de tu vida, el sentido de tu amor, de tus hijos, de tu familia. Y entonces a nosotros nos han enseñado que si te sientes bien, nada está mal. Mucho cuidado con eso. Ahora vamos a hablar sobre algo bastante serio, que es la prostitución masculina y femenina, y cómo afecta y por qué nos afecta. La prostitución femenina, inclusive hasta masculina, viene a ser como un aeropuerto o como una terminal de buses. Es como un vertedero donde la gente va, utiliza, se descarga y se va. En el ejemplo de una prostituta, ¿qué es lo que llega al hombre? El hombre llega con toda clase de estrés, de fatigas, de egos, de envidias, de rabias,
de deseos, de malas intenciones, al estar con la prostituta, estar con esta mujer, le descarga toda esa energía, todo ese nivel a ella, y entonces todas esas energías quedan acumuladas en esta persona. Después llega otra vez Miguelito, llega el otro y duerme con esta prostituta. Espiritualmente usted también está llevándose la energía que esa otra persona dejó sobre ella. Entonces, en este nivel es donde se va cogiendo otra gran contaminación bastante grande. ¿Por qué razón? Porque estamos tratando con entes espirituales. E incluso ya muchos llegan a tener esta especie de relaciones, y cuando alguien empieza a tener muchas relaciones sexuales con uno, con otro y con otro, es como si tú tuvieras con esa otra persona. Veamos el ejemplo de relaciones sexuales prohibidas. Léase y analice Levíticos capítulo 18 versículos del 8 al 23. Se los voy a leer cuidadosamente para que entiendan lo que es el enlace espiritual. Aquí lo explica muy bien. Veamos pues. Levíticos 8:18. No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu padre, pues sería como si la tuvieras con él. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque serías como tenerla con tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre, pues serías como tenerla con tu madre. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, no las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque serías que tenerla como con tu propio hermano. No tendrás sexo con la mujer de tu prójimo, no te hagas impuro por causa de ella. Esto es debido a la carga espiritual. ¿Ve cómo se explica la carga espiritual? Que al usted estar con una persona que no está permitido, el nivel espiritual de esa otra persona se pasa para ti. Yo quiero que me entienda muy bien esto, porque aquí vamos a explicar más adelante lo que es uno de los orígenes del homosexualismo y el lesbianismo. Seguimos leyendo. No tendrás sexo con la mujer de tu prójimo y no te hagas impuro por causa de ella. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él. ¿De quién? Del animal. Ninguna mujer tendrá sexo con otro animal, porque eso es depravación. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es el templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es como un templo. Entonces muchas veces, cuando este templo, nosotros no seguimos las instrucciones de Dios, lo desobedecemos en todo, hacemos todo lo que nos dé la gana, si nos dé la gana y si queremos y donde queremos. Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu de Dios no está en nosotros, y digamos que esta casa está como desocupada, está en espera de que alguien lo ocupe, y al estar desocupada, entonces vienen la ocupan ¿quién? Espíritus impuros y demonios impuros. Es donde viene la infestación. Aquí pues voy a explicar parte de lo que va a ser el próximo video. ¿Para qué? Para que vean de que se va a tratar de un tema bastante interesante. Primero tenemos que saber lo que es el alma. ¿Qué es el alma? El alma sabemos que son los sentimientos, las emociones, los sentimientos, las emociones, la sangre, y la compone. El alma tiene tres potencias, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. El entendimiento, la inteligencia de capacitar, analizar y concluir. La memoria, para recordar hechos pasados, hechos recientes que nos hayan afectado, y la voluntad, que es la capacidad de actuar. Ahora, ¿cuáles son las ventanas del alma? Las ventanas del alma, pues ya sabemos que son la vista, la ventana más grande, el tacto, el olfato, el gusto y el olfato, y la imaginación. Ojo, pues quiero que le coloquen mucha atención con esto. Lo que voy a decirles es bastante importante. Ya saben lo que es la infestación espiritual, porque no actuamos hasta donde nos puede llegar a ser. Ahora, esto tiene que ver muchas cosas con el homosexualismo. ¿Por qué razón? Porque si vuelve a leer nuevamente lo que es Levíticos, Levíticos del 18 del 8 al 23, dice lo siguiente: no tengas relaciones sexuales con la esposa de tu padre, pues es como si la tuvieras con él. Después dice Levíticos 18:12, no tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, pues serías como tenerla con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu cuñada, pues es como si tuvieras relaciones sexuales con tu hermano. ¿Esto qué nos explica? Esto nos explica
que muchas veces cuando tú de pronto vas y duermes con una prostituta o duermes con una persona que haya sido muy infiel, que es muy promiscua, espiritualmente, al tú estar con esta mujer, o a la mujer estar con el hombre que ha estado con muchas mujeres, entonces el hombre que está con esta mujer sexualmente, espiritualmente está con los hombres que ella se ha dormido. E igualmente sucede con la mujer que es muy promiscua, que es muy hombreriega y ha dormido con muchos hombres. Al dormir con ese hombre espiritualmente está durmiendo con las mujeres que ese hombre ha dormido. Vuelvas y le hace Levíticos 18, del 8 al 23, para que entienda bien esto. A nivel espiritual, cuando todas estas personas que tienen tantas parejas, entonces, cuando estamos durmiendo con estas personas, espiritualmente estamos durmiendo con las personas que esta persona ha llegado a estar. Muchos lo llaman energía, otros lo llaman karma, llámelos como usted quiera, pero que existe y se da, así es. Y esta es una de las muchas causas del homosexualismo, en la cual vamos a tratar en el origen del mal, el homosexualismo y el lesbianismo, en el próximo video, que va a ser el número 5. Muchas gracias y hasta entonces.